Bien, entonces, bueno, lo que les estaba mencionando es toda esa parte, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que íbamos a ver. Yo les decía que todas esas funciones las vemos porque les van a funcionar como tal al momento de que hagan diferentes análisis. Em, entonces, habíamos visto ya cómo funciona o cómo, cuál es la sintaxis general de la condicional if-else. En este caso, siempre recuerden esto. Recuerden que se escribe la palabra if, la condición, y estas llaves son muy importantes. Estas llaves como tal quiero que vean aquí, son varias, aparecen 4 llaves, pero quiero que identifiquen siempre la llave de apertura, esta llave de apertura con qué llave de cierre está ligada o está relacionada. ¿A qué me refiero? Esta llave de apertura de aquí corresponde al condicional if. La llave que debe de cerrar ese condicional if es la llave que está aquí abajito, que de hecho si yo pongo mi cursor aquí, lo va a marcar, se marca. Y aquí está la llave de cierre. Entonces, en el caso del condicional de la parte else, también tiene su llave de cierre y de apertura. Esta llave es de apertura y esta llave es de cierre. Entonces, es muy importante identificar esto. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué les digo todo esto. Porque vamos a empezar a generar códigos más complejos que de cierta manera va o será un poquito más difícil identificar este tipo de llaves. ¿Cuál es la de cierre? ¿Cuál es la de apertura? Pero siempre hay que tener en cuenta también esta parte, esto que se llama la indentación, porque esto es algo que yo les mencionaba. Esta indentación es ese espacio como doble en blanco que permite identificar el bloque de código. Esto aplica para R y aplica también para otros lenguajes de programación. Entonces, justo lo que bueno, lo que habíamos visto era esta parte, vimos un ejemplo de condicional con el valor true, es justamente el ejemplo de que si yo ejecuto este código, le doy un run, bueno, aquí, vean aquí, un error porque tengo que primero generar mi variable, ¿no? Tengo que declararla. Entonces la ejecuto, aquí está, mi variable var tiene el valor 24, y ahora acá me voy a ir otra vez al código de abajo, y acá estaba. A este código lo voy a ejecutar y ya me da el valor de 34, ¿no? Que es la suma de 24 más 10. En esta parte lo que yo les estaba mostrando es el condicional if-else, lo que me permite es generar o ejecutar un código si una condicional es falsa, si una condición es falsa. Entonces, por eso aquí yo puse la condición como falso, para que vean que lo que se debe de ejecutar es el código de abajo. Yo estaba ejecutando aquí anteriormente esto, el 24 más el 10 en el caso de que sea verdadero. Si yo le agrego el else y cambio este true por un false, lo que se va a ejecutar es el código de else. Entonces selecciono este código, le doy un run y voy a tener el número 14, que corresponde a 24 menos 10. Entonces, como resumen de esto, recapitulación, la parte del condicional if-else lo que me permite es ejecutar justamente la parte falsa de un código. Yo tengo como si fueran dos planes, ¿no? El plan A y el plan B. Si no se ejecuta un plan, pues voy a ejecutar el siguiente. Eso es en este caso con el else. Si no, si se cumple esta condición, ejecuta esto. Si no se cumple, ejecuta el otro bloque de código que corresponde al else. Es lo que habíamos visto. Entonces yo tengo este bloque de código que es muy importante que lo sepamos identificar. Y bueno, no identificar, sino que cuando trabajamos con códigos, algo importante que hay que tener en cuenta también es que para muchas personas se les hace más fácil poder visualizar un problema a partir de diagramas de flujo. En este caso son diagramas de flujo que no son tan largos, no son tan extensos, simplemente tienen una condición, un rombo de decisión y se tiene la parte verdadera y falsa. ¿Qué es lo que va a pasar en cada uno? Se ejecuta un bloque de acuerdo al condicional o a la parte lógica que obtengamos. Entonces, eso solamente es una opción de poder ver los códigos. Yo lo que les mostraba era esto, ¿no? Que el condicional if-else, la manera en que funciona, es que te permite ejecutar la parte verdadera o la parte falsa. Para eso me sirve. Entonces, esta es la parte que yo les mencionaba, la indentación, que es muy importante en muchos lenguajes de programación, cuando utilizamos condicionales o estructuras de control, ¿vale? Esto es lo mismo, se ejecuta en este caso si tengo mi condición como verdadero, se ejecuta el primer código que corresponde al if. Si tengo la parte falsa, se ejecuta la parte de else, ¿vale? Por eso ahora está aquí la palomita en el código 2, en la de poner. Bien, entonces, vamos a ver un poco más aplicativo cómo puede funcionar un bloque de código utilizando el condicional if-else. Les pongo aquí un ejemplo. Tengo un ejemplo, o bueno, tengo vamos a decir, no un problema, tengo
un caso en el que yo quiero determinar si un valor es negativo o es positivo. Imagínense, ¿no? Tengo estos números, tengo el 2, 4, menos 6, 10, menos 3, etcétera. Yo quiero saber, a partir de un código, qué valores son positivos y negativos. Ahorita como la manera en que se las voy a mostrar tal vez no va a ser tan eficiente, pero imagínense después que ustedes tengan millones y millones de datos que sean positivos y negativos y quieran identificar justamente poniéndoles una etiqueta de positivo y negativo, o que haga alguna operación en el caso de que sea negativo y una operación distinta en el caso de que sea positivo, etcétera. Todo eso se puede hacer. Pero ahorita yo lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Voy a generar una variable nueva que se llame neg, neg, ¿vale? Neg. Ustedes le pueden poner otro nombre también, va a funcionar de la misma forma. Entonces voy a poner crear variable neg, ¿vale? Voy a poner la parte neg, voy a poner el operador de asignación, le voy a colocar el número 5 en este caso. Coloco 5 y luego lo que voy a hacer es escribir un código. Si es positivo ese valor, si es mayor a 0, que me ponga positivo. Si no se cumple esa condición, que me ponga entonces negativo. Fíjense aquí algo importante, con el condicional else, yo no estoy evaluando ninguna condición. Yo solamente evalúo una sola condición en el if else, solamente una. A partir de esta condición, si obtengo verdadero o falso, será si se ejecuta este bloque o se ejecuta el otro. Entonces, voy a escribir el código para determinar si un valor es positivo o negativo. Voy a dar Enter y voy a poner entonces las palabras clave. No voy a poner en este caso con toda la estructura de control. Coloco if, voy a presionar Tab, voy a seleccionar esta opción y voy a poner en este caso mi condición evaluar. Coloco mi variable neg, coloco mayor a 0 en este caso, me voy a ir a la parte de abajo para escribir mi código. ¿Qué quiero que se ejecute en el caso de que el valor neg o la variable neg sea mayor a 0? Bueno, si es mayor a 0, voy a escribir la palabra print, paréntesis, comillas, y voy a poner, es un número positivo, ¿vale? Ahí está. Si yo ejecuto esto nada más, yo lo que voy a obtener justamente, esperen, no he declarado mi variable, ¿eh? Ahí fíjense, eso es lo que les digo, luego los errores pasan muy a menudo. Ya declaré mi variable, ya me aseguré de que esté en un ambiente de RStudio y ahora sí voy a ejecutar mi código. Lo ejecuto y lo que debo de obtener o debo de esperar es justamente esto. Ahí creo que puse, bueno, era un número positivo, ¿no? Lo voy a volver a ejecutar. Y obtengo esto, es un número positivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo llegue a tener un número negativo? Ahí es donde yo agrego la condicional else. Y vean la manera en que se las digo. Si yo tengo un número positivo, ejecuto esto, este bloque de código. Pero en el caso de que no se cumpla mi condición, ahí es donde debo de colocar el else. Escribo else después de esta llave, muy importante. Siempre se escribe después de la llave de cierre del if. Siempre. El else siempre va ahí. Y yo les recomiendo siempre que igual cuando lo escriban dejen un espacio en blanco entre la llave y la palabra else. Siempre háganlo así. Después otro espacio en blanco y escriban la otra llave de apertura y de cierre. Dan un enter, automáticamente RStudio generó esta línea de código en blanco y ahí ya puedo escribir el otro bloque de código. Voy a escribir en este caso la función print, paréntesis, perdón, comillas, y voy a poner ahora es un número negativo. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo, pues yo voy a esperar obtener es un número positivo también. En el caso de que yo le agregue o tenga de repente en mi variable neg un número negativo, se debe de ejecutar el otro bloque. ¿Por qué? Porque lo que estoy ejecutando aquí, vean, voy a seleccionarlo, lo voy a ejecutar, es un valor de verdadero. Si yo pongo un número negativo aquí, un signo negativo, vuelvo a ejecutar mi variable, le doy en run, vuelvo a seleccionar mi condición solamente, mi condición, le doy en run, voy a obtener ahora falso. Ahora lo que estoy obteniendo es falso y no verdadero. ¿Qué va a ocurrir aquí? Como no se está cumpliendo la condición, este bloque de código que estoy subrayando no se va a ejecutar. Entonces R se va a saltar a la siguiente y me va a mostrar el bloque del else, del bloque de código de la palabra else. Selecciono mi código, le doy en run y vean ahora lo que aparece. Es un número negativo. Y de esa manera puedo generar un código que de cierta manera es algo sencillo, simple más bien, que me permite determinar si un valor es positivo o negativo. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una cantidad enorme de datos?
tal si en vez de tener un solo número, tengo una cantidad enorme de datos, tengo 1 millón de datos y quiero evaluar si es positivo o negativo. Eso se puede hacer también. Y la forma en que se hace es utilizando un if-else. Un if-else. Solamente que ahí lo que cambiaría es que este código lo tendríamos que meter en algo que se llama un ciclo. ¿Por qué? Los voy a adelantar. Un ciclo, como su nombre lo dice, genera algo que se llama una iteración. Es decir, toma un valor, ejecuta un código de acuerdo a una condición, termina con ese valor y ahora se va con el siguiente. Vuelve a generar toda la evaluación para ese otro valor, termina y ahora se va con el otro, con el otro y con el otro. Entonces va generando ciclos, ciclos de ejecución de códigos con elementos diferentes. Y de esa manera yo puedo hacer mi código más eficiente, pero se los estaré mostrando más adelante. Ahorita lo que quiero que veamos es justamente eso, nada más. Que quede muy claro que el condicional if-else me permite ejecutar la parte verdadera, pero también la parte falsa, ¿vale? Para eso lo utilizamos, para eso se utiliza. Entonces, ahí como tal ya tenemos más herramientas que me pueden servir para poder ejecutar códigos. Esto es lo que les decía, este es el código como tal. Bueno, ahí mi variable era neg, aquí le puse num, les digo, puede ser cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser las que yo les digo. Yo acostumbro poner variables de 3 letras, tres letras nada más, para que sean cortos, los nombres sean cortos, ¿vale? Nada más. Ok, entonces, yo ya hice mi código if-else para poder evaluar valores negativos o positivos. Solamente estoy evaluando uno. Eso es algo también importante que quiero recalcar. Solamente estoy evaluando uno. ¿Por qué? Fíjense, vamos a hacer la siguiente prueba. Voy a escribir la misma variable neg, voy a borrar el -5, voy a escribir la función c de concatenar, paréntesis, y voy a escribir el número 1, coma, y el número -5. Voy a escribir dos valores. Tengo un vector de dos valores, el 1 y el -5. Lo voy a ejecutar, control enter, ya está aquí de nuevo en mi ambiente de RStudio actualizado, y voy a ejecutar la condicional. Quiero que vean qué pasa. La selecciono, le doy un run y vean lo que me genera. Me está generando un error, porque me está diciendo la condición tiene longitud mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que en R las condicionales, en este caso if, no permite evaluar más de un elemento a la vez. Tiene que ser solamente un elemento, solo uno. Por eso a propósito yo siempre ponía acá, cuando inicié también, una variable que tuviera solamente un valor. Nada más ponía variables que tuvieran un valor, si se dan cuenta. No se los mencioné, pero el hecho de que ponga variables con un valor es justamente por eso. Porque la condicional if solamente evalúa si la variable tiene un elemento. Y de cierta manera eso se vuelve algo no tan práctico. ¿Cómo puedo evaluar entonces muchos de estos valores? Pues es como les decía, tenemos que utilizar otras herramientas que todavía no les presento para poder evaluar más de un elemento, ¿vale? Pero eso es algo que quede también claro porque luego a veces lo que ocurre mucho en los códigos es que queremos evaluar más de una condición, más de un valor, más de un elemento en un condicional if, y eso no se debe hacer. En este caso por la manera en que funciona el lenguaje, ¿vale? La manera en que funciona el lenguaje no te lo permite. Entonces, solamente quería recalcar eso. Muy bien, teníamos este código, el del if-else, y yo les ponía aquí la pregunta nada más, ¿cómo debemos leer el código de un if-else como el anterior, ¿no? Que de cierta forma tiene su parte if, su parte else, y tiene sus propios bloques de código, ¿no? Con sus llaves de apertura y de cierre, puestas de un color distinto, para que las podamos identificar. Las del if son estas de aquí en rojo, y las del else son estas de azul, ¿vale? Y el else, siempre recuerden, se pone después, inmediatamente después de la llave de cierre de un condicional if. Ojo ahí, siempre que utilicen un condicional, y bueno, más bien, ¿por qué se pone después de esta parte? Porque siempre que escriban un condicional if-else, siempre un if va acompañado de un else. Siempre se dice así, un if va acompañado de un else. Y la manera en que lo podemos representar es escribiendo este else después de esta llave de apertura, de cierre, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo doy un enter acá y ejecuto esto, ¿no? Voy a dar un enter, lo voy a seleccionar, y, bueno, aquí, más bien, voy a generar otra vez mi variable y di un enter después de la llave de cierre. Vean, si yo hago eso, lo que me genera es un error, porque me dice que hay un error inesperado en else.
bueno, un error inesperado en else que dice que es else, ¿no? O sea, de cierta manera no está sabiendo interpretar esto, no está sabiendo interpretar este bloque de código. Bueno, más bien todo este código, porque después de un if debe de ir un else, ¿vale? Y de esa manera lo podemos representar después de la llave de cierre. Por eso también es importante colocarlo después de esa llave en específico. No es simplemente porque se vea estético, sino que tiene como tal un principio básico de la manera en que funciona el lenguaje, ¿vale? Entonces, de cierta forma ya estamos viendo cómo leer estos códigos. Una de ellas es lo que les decía, las llaves de cierre. Otra, la parte else, donde la debo de escribir. Y lo importante también es justamente eso, lo que les mencionaba. Esta es la apertura de if con esta llave de apertura, este es el cierre de if, esta parte de aquí es la apertura del else y esta parte de acá es el cierre de else, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta eso. Siempre, siempre, siempre. Hay que saber identificarlos muy, muy bien. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver un código en donde vamos a resolver un problema un poquito más específico y vamos a estar utilizando códigos más complejos. Y a veces el problema cuando escribimos códigos complejos con muchas condicionales if o if else, el problema no es que no sepamos escribirlo, sino que no sabemos interpretar, más bien, no sabemos sí sabemos escribir los códigos, pero lo que luego no sabemos escribir o nos podemos confundir son las llaves. Las llaves luego son de los errores más comunes también. Uno de ellos era la parte de los paréntesis, luego le siguen las comas, y otro error en las estructuras de control son las llaves. Estas llaves generan muchos inconvenientes a veces. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, podemos hacer otro tipo de, bueno, más bien, utilizando el mismo condicional if-else, podemos hacer escribir otro código para que podamos identificar la parte par o impar. Ya habíamos visto antes con if que podemos identificar un número par o impar de acuerdo con una división, ¿no? Con un residuo, con el residuo que obtengamos. Perdón, si yo obtengo o divido un valor entre dos, en este caso entre dos, cualquiera de estos números, y me da un residuo igual a cero, yo puedo identificarlo como par. Pero si me da un residuo diferente de cero, lo identifico como impar. Y de esa manera, nada más sabiendo esa información, podemos escribir un código para que me pueda decir qué números son pares o impar. Entonces, ese mismo ejemplo se los voy a mostrar ahora con un condicional if-else. ¿Cómo funciona? Básicamente es lo mismo que veíamos con lo que veíamos con la condicional if. Yo voy a crear una variable, voy a poner en este caso, quiero una variable que se llame, no sé, le voy a poner num, ¿no? Num, como número. Creo que ya la había creado. Voy a crear num, operador de asignación, y voy a escribir en este caso el número 10. Escribo 10, me voy hacia abajo, y ahora voy a escribir determinar números, en este caso, números pares e impares. Voy a dar Enter, voy a escribir el bloque if, lo selecciono, escribo mi condición que quiero evaluar y les digo, también es muy importante aquí tener en cuenta cuál es la condición que voy a escribir. Dependiendo de la condición que yo escriba, será el bloque de código que se ejecute, porque dependiendo de esa condición será si obtengo un valor lógico de falso, un valor lógico de verdadero, ¿vale? Entonces, en este caso yo voy a escribir ¿no? Y ya habíamos visto anteriormente que hay un operador que se llama reminder, ¿no? De residuo, que simplemente son dos signos o dos símbolos de porcentaje. Colocamos el número 2 para decirle que quiero que haga una división o me dé el residuo de la división entre 2 y luego posteriormente coloco los símbolos de igualdad, que son dos símbolos de igual. Y luego escribo 0. Con este código yo puedo evaluar entonces si un número es par, nada más para en el caso de que sea par, ¿vale? Entonces, si esto se cumple, ¿qué código quiero que se ejecute? Me voy a ir a la parte de abajo, voy a escribir print y voy a escribir entonces, es un número, es un número par, ¿vale? En el caso de que sea un número par, en el caso de que el residuo sea 0. Voy a ejecutar este código con su variable, le doy un run en su variable, ejecuto el código y me va a mostrar es un número par. ¿Qué pasa en el caso de que yo no tenga un número par? Bueno, entonces voy a escribir el 3 ahora, sustituyéndolo por el 10. O bueno, voy a escribir otro código mejor acá abajito. Más bien, código para la parte false. Le voy a poner así, para la parte false, ¿vale? Voy a escribir de nuevo la variable num, voy a escribir el código de asignación, operador de asignación, escribo el 3, y luego voy a poner determinar pares e impares.
Aquí era pares, ¿vale? Es que siempre se los muestro como completo, pero no. Aquí le voy a poner entonces determinar pares e impares y ahora sí voy a escribir lo mismo que estaba anteriormente. Coloco el condicional if, presiono tab, selecciono, escribo mi condición, num, el operador de residuo, entre 2, un espacio, símbolo de igualdad y el 0. Y vuelvo a escribir abajito simplemente print es un número par, ¿vale? Es un número par. Ahora, si yo quiero que evalúe si es un número impar también, pues simplemente me voy al final del condicional if, de su llave de cierre, escribo la palabra else, inmediatamente después, con un espacio en blanco, escribo las llaves, doy un enter y voy a escribir otra vez la función print. Escribo print, paréntesis, y ahora voy a escribir. Es un número impar. Entonces, voy a ejecutar otra vez mi variable num para que se almacene aquí mi número, porque aquí es 10 nada más. Aquí en el ambiente de RStudio, más bien dicho, aparece el valor de 10. Si yo la vuelvo a ejecutar, se va a actualizar y ahora aparece el 3. Como ya sé que ahora vale 3, voy a seleccionar todo mi bloque de código, le voy a dar un run y ahora me va a aparecer en este caso, es un número. Ay, esperen ahí. Eso está mal, eso está mal. Eso no debe pasar. ¿Y ahí por qué? Le puse par en los dos. Muy impar, era impar, ¿vale? Y ahora sí lo selecciono y ahora sí se muestra, es un número impar, ¿vale? Y bueno, eso solamente era un ejemplo para que pudieran ver que podemos utilizar, ya empezar a combinar condicionales en un problema en específico, porque yo les había mostrado de forma aislada solamente el condicional if para la parte par o impar, pero aquí ya lo podemos ver combinado para los dos. Sí, Aranza, dime. César, ahorita que estabas escribiendo el if, cuando le pones tab, sale if else, uno que es junto. ¿Es la Mm, misma función o es mm, ujú, diferente? Porque de hecho solo aparecen como los paréntesis, como si fueras a poner la ujú. condición de abajo. Ok, sí, sí, sí. Ajá. Buena pregunta, ¿eh? Fíjate que, em, ¿qué fíjate que este if else es justamente, funciona exactamente igual que esto de acá. Solamente que este if else, si yo lo selecciono, justamente aparecen los paréntesis y aparece todo junto. A esto se le llama un condicional if else vectorizado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el condicional if else me permite a mí evaluar ya no solamente un elemento, sino que me permite evaluar múltiples elementos a la vez. Es decir, yo les mostraba ahorita acá arriba que si yo a este valor o esta variable que se llama neg le agregaba otro elemento que era el 1 y el -5 y ejecutaba mi código después, me generaba un error. Porque yo les mencionaba, la condicional if debe de ser de longitud 1, es decir, la variable que voy a evaluar. Esto no ocurre con esta parte. La parte if else funciona de una manera diferente. Bueno, funciona igual, pero funciona solamente con múltiples elementos. Te las voy a mostrar porque justamente estamos viendo if else. ¿Cómo funciona esto? A esto se le llama condicional if else vectorizado, ¿vale? ¿Por qué vectorizado? Porque yo puedo generar lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame, no sé, en este caso vec, variable vec, que sea un vector, digamos. Voy a escribir la variable vec, coloco el operador de asignación, coloco el símbolo de concatenar y voy a escribir 1, -5, 10, 6, no sé, voy a escribir diferentes valores, ¿no? Entre valores positivos y negativos. Y el 0, ¿no? Ahí está. Bueno, el 1, el 2. Ahí está. Entonces voy a hacer ese vector que va a tener en este caso 7 elementos. Tiene 7 elementos combinados entre positivos y negativos. Y lo que voy a hacer es evaluar si estos valores son positivos o negativos con un condicional if else. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza este condicional vectorizado? Bueno, voy a poner evaluar valores positivos y negativos. Lo que se escribe dentro de estos paréntesis, en esta función, porque al final de cuentas esto es una función, están los paréntesis, si yo presiono la tecla Tab, me van a aparecer tres cosas, tres argumentos. Recuerden aquí, los argumentos los identifico porque aparecen de color morado. Los otros son variables que están en mi ambiente de R, si se dan cuenta.
o variables que están mencionadas en mi script nada más. Entonces, me aparecen 3 argumentos, uno que dice test, uno que dice yes y uno que dice no. El primero de ellos, el importante, es el que dice test. Yo selecciono ese argumento, test, o simplemente escribo test igual a, y lo que voy a escribir inmediatamente después es el nombre de mi vector o de mi variable, que en este caso se llama vec, y voy a escribir qué condición quiero que evalúe para cada elemento individual. Yo voy a poner que sea mayor a 0. Si yo ejecuto esto nada más lo que está seleccionado, lo selecciono, le doy en run, esperen, es que no he nombrado toda mi variable. Me falta nombrarla para que aparezca en mi ambiente de RStudio. Ahora sí, ya la nombré, vuelvo a seleccionarlo, lo ejecuto y vean que me aparece una combinación entre verdaderos y falsos. Esta combinación de verdaderos y falsos son las que utiliza esta función if-else junta o vectorizada. ¿Cómo? Escribo una coma después de la condición, voy a escribir o voy a presionar Tab y voy a seleccionar ahora la palabra yes. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero que haga mi código en caso de que la condición se cumpla? Si se cumple, quiero que escribas, entre comillas, es un número positivo. Me salgo de esas comillas, coloco coma, un espacio, presiono Tab otra vez y me aparece ahora la palabra no. Selecciono no y este argumento ahora me dice qué quieres que haga la función en caso de que no se cumpla la condición para algún elemento. Pues lo que yo quiero que se muestre ahora es un número negativo. Voy a ponerlo así de corrido. Nada más ahorita les muestro unos tips importantes. Ya tengo mi if-else como tal vectorizado. ¿Cómo lo puedo ejecutar? Pues una manera fácil es poniendo mi cursor en alguna parte de toda la línea de código, presionar Control Enter y lo que se va a mostrar en pantalla es lo siguiente. Se acaba de mostrar diferentes valores que dice es un número positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. De esa manera acabo de evaluar cada uno de los elementos individuales con esta condición vectorizada, condicional vectorizada. Esa es una manera de poder hacer esto. Y de hecho es lo que se recomienda, justamente. Y qué bueno que lo mencionaste, Aranza, porque algo que se recomienda es que utilicemos condicionales vectorizadas. Podemos vectorizar de diferente forma las condicionales. Las que maneja RStudio en este caso, el lenguaje R, perdón, es la if-else, la podemos utilizar. Y la podemos utilizar de muchas formas. De hecho, más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de esto, de la vectorización. Pero de esta manera puedo evaluar elementos múltiples en una condicional if-else, lo cual no ocurría en las anteriores, ¿vale? Esta sintaxis es diferente a la de acá abajo, si se dan cuenta. Esto es una función como tal, con sus argumentos, y esto también, digamos, son como funciones, pero de cierta manera son palabras clave que me permiten evaluar condiciones. Esto de acá abajo sí es una función como tal. ¿Por qué? Porque me aparecen los paréntesis, me aparecen sus argumentos, etcétera, ¿vale? Y es como funciona. Entonces, de esa manera, o así es como funciona la condicional if-else, ¿vale? Vectorizada. Em, algo que quería mencionarles, importante. Ahorita que yo estaba escribiendo este código, esta línea de código, la 117 en mi script, en mi caso, yo generé un código que de cierta manera es largo. Yo no les recomiendo mucho que generen scripts o códigos largos. Eso a veces puede confundir mucho. Hace tiempo recuerdo que vi un script en donde tenía una persona un código, un bloque de código, pero estaba muy enorme, muy largo. Entonces me tenía que mover, por ejemplo, voy a mover esta parte de acá. Me aparecía todo esto, ¿no? Entonces tenía que estarme moviendo hacia acá, hacia la derecha. Y eso la verdad era también una pérdida de un poco de tiempo al momento de analizar un script, porque si ustedes generan códigos largos, esto no está tan largo que digamos, pero si generan códigos muy largos, eso luego se presta a errores o a malas interpretaciones, o luego no sabemos de dónde vino tal cosa o por qué pasó, etcétera, ¿no? Entonces, una manera fácil de poder ejecutar estos scripts largos o poder escribirlos es simplemente utilizando varias líneas de código. ¿Cómo? Yo me posiciono después de un argumento o al inicio de un argumento y presiono la tecla Enter. Me voy a posicionar después o antes de la palabra yes, voy a presionar Enter y este código se acaba de bajar a una línea posterior, a la línea siguiente.
me voy a ir a la palabra no, voy a presionar Enter y acaba de bajar ahora a otra línea de código. Entonces, esto como tal, yo simplemente lo tengo que seleccionar, le doy un run y va a funcionar exactamente igual que el que acabo de ejecutar acá arriba. Vean, me dio el mismo resultado. Simplemente que lo que estoy haciendo es utilizar líneas de código múltiples para escribir un solo código, ¿vale? Un solo código en líneas diferentes, líneas de código distintas. Esto lo permite RStudio, esa es la gran ventaja, la verdad. Esto es ventaja de RStudio. RStudio te permite como tal que tú puedas manipular de manera más sencilla tus códigos. Esa es la gran ventaja también que les digo que son de estos softwares. Siempre les digo yo, este software es un ambiente de desarrollo integrado. Siempre que vean eso o esas palabras de ambiente de desarrollo integrado, significa que es un software creado para facilitarnos la manera en que escribimos códigos. Simplemente es eso. Porque si yo hubiera escrito esto simplemente en la consola, pues no hubiera podido de cierta manera, porque al momento de que yo doy enter acá, se ejecuta un código. Entonces no podría generar múltiples líneas de código como esto de mi script, ¿vale? Muy bien, entonces, de esa manera estamos viendo que el condicional if-else siempre va acompañado de esta forma, siempre va con sus llaves. Eso es un condicional if-else no vectorizado. El que les mostré acá es un if-else vectorizado. Entonces, aquí ya tienen varias herramientas ustedes. Entonces, ¿cómo poder evaluar un problema con diferentes condicionales? Pues ya sabemos dos formas, vectorizándolo o simplemente si voy a evaluar un solo código, pues no lo vectorizo. ¿Qué ventaja me da uno sobre el otro? La ventaja más clara, pienso yo, es que puedo evaluar múltiples elementos. Pero en muchas ocasiones yo voy a tener que utilizar esta parte, la que no es vectorizada. ¿Por qué? Porque algo que yo les mencionaba es que estas variables pueden ser dinámicas, pueden cambiar de valor conforme se va ejecutando un código. Y eso es lo que ocurre. Esta variable, por ejemplo, ahorita puede ser 3, pero más adelante, cuando ejecute un código, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 1000, puede ser menos 20, ¿no? Puede ser un valor negativo, positivo, un número complejo. Puede ser cualquier valor, una cadena, un valor lógico. Entonces, dependiendo de lo que tengamos acá, también la manera en que se va a ejecutar nuestro código será la forma en que debemos de pensar cómo escribir ese código, con un if-else sin vectorizar o vectorizando. También ahí es donde debemos empezar a pensar un poco más qué es lo que me beneficia a mí o qué es lo que me va a servir más a mí para resolver cierto problema en específico. ¿Vale? Muy bien. Espero que con eso haya quedado un poco más claro la parte del if-else. Sí, sí me extendí un poco en eso, pero fue muy buena observación, porque se me había olvidado ponerlo en la presentación a mí, en la vectorización. Pero no sé si hasta ahorita hay alguna duda, otra pregunta que tengan. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Todo Ok, bien, gracias. ok, vale, vale. Vale, entonces, ya les había mostrado este condicional if-else con este bloque de código. Tengo la parte verdadera, tengo la parte falsa, se va a ejecutar el bloque de else, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, eso es exactamente lo mismo que yo les decía, la apertura de if, la apertura de else y el cierre de else. Es muy importante identificar, en este caso, estas llaves de apertura y de cierre. Ahora, aquí tenemos unos ejercicios que quería que hiciéramos. Bueno, el número 2 es un poquito más complejo porque ya requiere utilizar operadores aritméticos. El primero simplemente lo que nos pide es que queremos ver si una persona puede votar o no basándonos en su edad, ¿no? Entonces, simplemente es escribir un código que nos muestre en la pantalla. Eres elegible para votar o alguna frase que se les ocurra poner. En caso de que tenga 18 años o más. Si no cumple con esa edad, pues que muestre en pantalla, no eres elegible para votar. Entonces, vean aquí el contraste. Yo estoy utilizando dos cosas. Una parte o un código que quiero que me muestre en caso de que se cumpla una condición, pero en el caso de que no se cumpla, quiero que muestre otro bloque de código, que en este caso es esta frase, ¿no? No eres elegible para votar. El hecho de hacer ese contraste, ya estamos pensando en que debemos de utilizar un if-else. ¿Qué nos va a convenir utilizar más? ¿Un if-else vectorizado o un if-else sin vectorizar? Pues eso dependerá de cuántos datos tengan. Yo les estoy diciendo nada más una persona, una edad. No puse aquí la edad, pero imagínense una edad de 27, 24. Simplemente escriban un código
pongan una variable, escriban una variable y después escriban un código if else para que genere esto, ¿vale? Ese es el primer problema. El otro problema es un poquito más complejo, ese lo podemos resolver incluso juntas para que lo hagamos, porque bueno, no es como tal, es más largo, nada más, porque lo que dice es que ustedes tienen estas calificaciones de un alumno o de una alumna, 10, 8, 7, 9, 5, 9, 4, 9, 6 y 10. Queremos generar un programa en R que determine el promedio del estudiante. Primero, es el primer paso. Quiero que me genere un promedio del estudiante de todas estas calificaciones. Posteriormente, con un if-else, indica si el alumno aprueba el semestre o no. En caso de pasarlo, que muestre en pantalla estudiante aprobado. En caso de no pasar, que se muestre estudiante no aprobado. Y aquí les puse, considera 8.5 como referencia para indicar si aprueban o no. Entonces, lo único que debemos hacer aquí es generar un vector de calificaciones o de elementos, de valores numéricos, y sacarle el promedio. Hay dos formas de sacarle el promedio ahí, nada más se las muestro. Una manera de poder obtener promedio de elementos es de la siguiente. Una es la que conocemos, sumar todos los elementos, ¿no? Entonces, imagínense que tengo mis calificaciones, le voy a poner una variable que se llame calif, nada más, o bueno, cal, voy a poner el operador de asignación y voy a escribir las calificaciones con el vector, con la función de concatenar. 10, 8, 7, voy a ir escribiendo, 8, 7, 9, 5, aquí el 8, 7, 9.5, voy a escribir 9.4, 9.6 y 10, ¿vale? 9.4, 9.6 y 10. Voy a ejecutar este bloque para que se guarde mi variable, ya está guardada acá. Y una manera de poder obtener el promedio es de la siguiente, con la función min. Hay una función en R que se llama min, es decir, simplemente escribo la palabra min, paréntesis, y escribo dentro de esos paréntesis el vector de números o mi variable que se llama cal, que son mis vectores numéricos. Voy a ejecutarla y eso me muestra el promedio. Con este promedio yo ya puedo empezar a trabajar, porque lo que yo necesito acá es utilizar ese promedio para indicar si aprueba o no, considerando 8.5 como referencia, ¿vale? Entonces, como tal, aquí va a aprobar, pero lo que quiero es que intenten escribir el código, cómo lo escribiría. Ya después, si quieren, pueden modificar estas calificaciones y van a obtener resultados, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece 5 minutos para que puedan resolverlos, para que intenten escribir un código? Pueden hacer uno, pueden hacer el uno, el dos o los dos si quieren, ¿vale? 5 minutitos y aquí voy a estar para cualquier duda. ¿Les parece? Vale. Vale, gracias. Sí, voy a mantener mientras apagado el micrófono. Cualquier duda, aquí estoy.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, yo ya acabé. Ok, vale. También yo. Sí, ok, vaya, muy rápidas. ¿Tuvieron algún inconveniente al escribir algo o sí les salió el resultado que esperábamos? Sí, todo bien. Ujú. Ok. Sí, también todo bien. Solo de repente estaba usando corchetes donde no debía, pero todo me salió. Fíjate que eso es algo bien común también, ¿eh? Eso también, bueno, curiosamente me pasa más en Python. En R lo que sí me pasaba era em, confundir los paréntesis con los corchetes. Eso ocurre también. Y es algo muy común. De hecho, si escribo corchetes aquí, me debe de generar un error, según yo. Sí, un error. El error, este error, la verdad, dice algo de closure, que se refiere a que simplemente no es un objeto, ¿cómo traducirlo? Subsetable, que no lo puedes extraer, no puedes hacer un subsetting de este objeto, ¿no? Porque lo que estás haciendo es utilizar una función y a esa función es como si le estuvieras diciendo a R, quiero que extraigas unos elementos que están guardados en la variable count. Entonces, cuando ustedes vean este error, mira, justamente qué bueno que salió, ¿eh? Fue como, eh, bueno que haya salido, porque cuando escribimos códigos, bueno, lo vamos a ver más con las funciones, pero esas funciones están aplicadas a condicionales, if, else y todo ese tipo de estructuras de control. Hay ocasiones en las que nos salen estos errores, y este error que dice closure, cuando vean la palabra closure, simplemente significa que están utilizando una sintaxis que no deberían utilizar con el objeto con la cual están usando. Es decir, no pueden utilizar una extracción de datos con estos corchetes con una función, porque esta es una función del lenguaje R. ¿Cómo le van a extraer algo a una función del lenguaje R? ¿No? Eso significa como tal. No es subset, es lo que quiere decir. Entonces, y nada más aprovechando ese comentario de los paréntesis, porque sí es muy común. Ok, muy bien, qué bueno que les hayan salido. Sí, justamente aquí algo que también me gustaría em, ver más adelante es la manera en que resuelven los códigos. ¿Por qué? Porque algo que me doy cuenta a veces, bueno, no a veces, sino que algo que me di cuenta hace tiempo, cuando estaba trabajando con un compañero, un amigo, fue que la manera en que resolvíamos los códigos era muy distinta. Él les resolvía de una manera diferente a como yo los resolvía. A veces la manera en que la resolvía él era la mejor, a veces las veces que yo lo resolvía era mejor, pero dependía mucho de qué problema en específico estábamos resolviendo. Tal vez este problema que está aquí lo pudimos pensar de diferentes formas, cada quien. Cuando se hacen los códigos más complejos, ahí es donde vienen las diferencias. Tal vez alguien lo pensó de una manera distinta, tal vez alguien dijo, bueno, ¿por qué utilizar una función que es la de min, en este caso, si puedo sumar todos los elementos y dividirlos entre la cantidad de elementos, ¿no? Que son 6. Hay diferentes maneras de obtener eso. Y vean, les voy a mostrar nada más unos ejemplos. ¿Qué me refiero? Tal vez alguien dijo, bueno, yo conozco la función min, la ejecuto y ya obtengo fácilmente el promedio. Pero bueno, hay alguien que conoce esta otra forma y simplemente dice, voy a sumar todos los objetos, simplemente escribo 10 más 8.7 más 9.5 más 9.4. Dense cuenta que esto no es como tan eficiente, ¿no? Porque estamos escribiendo todos los, como tal, todos los elementos, ¿no? Lo sumo y luego eso lo divido entre la cantidad de elementos que hay. Puedo hacerlo así, divido entre 6, ejecuto este código y me va a dar el mismo resultado. Pero tal vez alguien dijo, bueno, pues qué tal si lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a escribir otra vez esto, aquí sí lo voy a copiar y pegar para no escribirlo de nuevo. Voy a escribir otra vez el backslash y voy a poner lo siguiente. Voy a escribir la función length, th, y dentro voy a escribir el nombre de la variable, ¿no? Donde están almacenados estos elementos posiblemente. Ejecuto este código y lo que me va a seleccionar, lo que me va a generar es el mismo valor. Entonces vean que hay tres formas distintas de obtener el mismo resultado. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues en este caso, si ya tengo la función que me permite obtener todo y me evita escribir todo esto, pues utilizo la función.
Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tal vez alguien pudo pensar el problema de una manera respecto a otra persona. Ahí ya solamente hay que evaluar de forma crítica cuál es la que me conviene a mí, cuál es la mejor forma de poder escribir ese código. ¿Es más eficiente? ¿Es más rápida? Porque de cierta manera hay funciones que son más rápidas que otras. Eso se ve un poco más en Python, pero en el lenguaje R también. Puede ser que alguna función sea más rápida al momento de ejecutarse que otra, simplemente por la forma en que está escrita. Pero ahí es donde debemos de ser críticas para saber qué es lo que me conviene, ¿vale? Entonces, son diferentes maneras de poder obtener un mismo resultado. Estoy seguro de que hay otras más. Hay otras más que podemos obtenerlas. De hecho, a ver, déjenme ver. Si utilizo, hay una función que se llama sum. Voy a escribir cal. Creo que igual me la puede generar. La suma. Creo que sí. Ajá. Y ya nada más esto lo divido entre length y el 6. ¿Ejecuto esto? No, creo que no funcionó así. A ver, vamos a ver. No, no me quiso funcionar. No sé por qué. Pero, ay, no, es que ya vi por qué. Era cal, no el 6. Y ahí está, me dio el mismo resultado. Entonces, utilizando una función para sumar todos los elementos, ya no tengo que sumar todo esto, ¿no? También es una manera. Entonces, vean que hay diferentes formas de hacer. Muy bien. Voy a tomar nada más unos cuantos minutos más para, espero estén de acuerdo, para recuperar lo que perdimos al inicio, eh, para que podamos nada más avanzar un poco más en esto. ¿Les parece? Nada más para unos 10 minutos. ¿Está bien? ¿Les parece a ustedes? Está bien. Sí. Ok. Vale, vale. Nada más unos 10 minutitos para poder adelantar lo siguiente. Muy bien, entonces, ya estuvimos viendo condicionales if, cómo funcionan, ya vimos la condicional if else, y son herramientas demasiado útiles y muy poderosas al momento de escribir códigos. Eso sí se lo digo. Son en serio como tal sintaxis o estructuras de control que serán de mucha ayuda para resolver cualquier tipo de problema. Básicamente cualquier tipo de problema. Lo único que debemos de tener en cuenta ahí, o digamos la limitante ahí, sería como tal, como les decía David en el grupo, la imaginación. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos que tener algo que se llama, y algo que había mencionado, he mencionado poco, el pensamiento lógico. ¿Cómo puedo resolver un problema de forma lógica? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué herramientas conozco? ¿Qué herramientas o con qué herramientas cuento en ese momento que me permite utilizar el lenguaje R para poder resolver ese problema? Entonces, entre más conozcamos, más fácil será para nosotras escribir esos códigos y resolver cualquier tipo de cuestión o problema. Entonces, todo eso que les estoy mostrando es para que podamos llegar, ay, creo que no oculté esta parte, es para que podamos llegar a algo que se llaman los if anidados. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí mucha atención porque aquí las cosas se empiezan a poner un poquito más complejas. ¿Por qué? Un if anidado lo que indica es básicamente lo siguiente, un if dentro de otro if. Y ese if puede tener otro if y otro if. Es básicamente algo como lo que, si recuerdan, que se veía con las listas, con diccionarios, que pueden tener como un elemento dentro de otro elemento, ¿no? Como en Python. Un diccionario dentro de un diccionario dentro de un diccionario. Una lista dentro de una lista dentro de una lista. O una lista dentro de un diccionario. Eso es algo que se llama anidación, anidar algo, anidar un elemento dentro de otro elemento. ¿Cómo funciona? Bueno, se las voy a mostrar de forma rápida con el diagrama de flujo. Tengo la misma condición, no la misma, tengo una condición. Una condición que aquí le llamé como condición 1. Tengo un rombo de decisión y lo que voy a generar justamente es esa decisión, verdadero o falso. Si esa condición es falsa, automáticamente se sale de todo el código y no se ejecuta nada. Esta parte de aquí es la misma que de una condicional if solita. Si es falso, no se ejecuta nada. Ahora, en el caso de que sea verdadera, voy a tener lo siguiente. En el caso de que yo tenga el valor lógico de verdadero, se va a evaluar otra condición. Esta condición 2 va a funcionar de la misma manera que un if. ¿Por qué? Porque va a tener otro rombo de decisión. Voy a tener ahora también verdadero o falso.
Si es falso también la segunda condición, se va a salir del código y no va a ejecutar nada. Se va a esta misma línea del falso. ¿Qué pasa en el caso de que sea verdadero? En el caso de que sea verdadero, se va a ejecutar mi bloque de código. Entonces, aquí si se dan cuenta, se están evaluando dos condiciones ahora. Una primera condición y otra segunda condición. Estas condicionales, perdón, estas sí condicionales o estos if anidados, a mí me gustan demasiado. Porque David y yo, cuando hemos hablado, bueno, mi amigo David, cuando hemos hablado, nos gusta decir que estas condicionales son como candados. ¿Por qué? Porque de cierta manera la primera condición me permite acceder a la siguiente condición. Es como si fuera una llavecita. Si me da el valor de verdadero, es como si obtuviera esa llave para poder abrir la siguiente condición y que se evalúe esa condición. Y aquí yo puedo tener diferentes condiciones, condición 1, condición 2, condición 3, 4, 5, 6, las que yo quiera. De eso va a depender el código que estemos escribiendo. Y ya una vez que se evalúen todas las condiciones, si todas las condiciones son verdaderas, nos da el código como tal. Entonces, dense cuenta que tiene su limitante. Tienen que cumplirse todas las condiciones para que se ejecute el código. Porque ven el flujo, va de verdadero a verdadero. Verdadero, verdadero, código 1. Así es como funciona. Entonces, vamos a verlo con un código un poquito ya más explicado. Yo tengo esta sintaxis. Es la sintaxis que utiliza una condicional if anidada. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi condición 1 y mi condición 2. Básicamente es la misma estructura que una condicional if. Vamos a verla mejor primero con el lenguaje R. Voy a escribir aquí condicional if anidada. Voy a escribir lo mismo. Escribo la palabra if, presiono tab, selecciono la primera opción. Voy a escribir después abajito donde debo de escribir un código, donde antes habíamos escrito un código, aquí vean, ¿se acuerdan, no? Habíamos escrito código aquí. Ahora, donde habíamos escrito ese código, en esta parte de acá, voy a volver a escribir la palabra if, vuelvo a presionar tab y vuelvo a seleccionar if. Y ya generé con esto un condicional if anidado. Esta estructura se le llama anidación, es una estructura anidada. ¿Por qué? Porque hay un condicional if, este de acá abajo, dentro de un otro condicional if. Aquí voy a ver ya la siguiente clase porque ya no va a dar tiempo, pero la siguiente sesión voy a ver cuáles son aspectos importantes que hay que tener en cuenta en las condicionales anidadas. Yo solamente les quiero mostrar ahorita cuál es la estructura o la sintaxis adecuada de esta condicional. Un if dentro de otro. Entonces, lo que está pasando aquí es lo que les decía. Estas primeras condiciones tienen que ser verdaderas para que se evalúe la segunda condición o el segundo if, y si este if es verdadero, se va a evaluar el código y se va a ejecutar. Entonces aquí es donde yo les mostraba esta parte, bueno, más bien les pongo esta parte que dice, se ejecuta el código si ambas condiciones son verdaderas, si tienen el valor de true, solamente si son verdaderas. Si yo tengo un falso aquí, se va a salir del código, es lo que pasaba acá, ¿no? Con el falso. Tengo esta línea que se sale del código directamente, o tengo esto que sale de la condición 2 como falso y se sale también dentro del código y ya no evalúa. Muy bien, vamos a ver el ejemplo entonces. Y con esto termino. Voy a ver el ejemplo teniendo dos variables. Imagínense que tengo una variable que quiero que sea positiva. Un elemento, un número que tengo guardado en una variable que se llame nat, que ese valor tiene que evaluarse como positivo, mayor a 0, y luego si este valor es positivo o si es mayor a 0, se evalúa la siguiente condición, como la llave que les decía. Si se evalúa esto, o bueno, si esto es verdadero, es como la llave para abrir el siguiente condicional. Entonces ahora tengo la siguiente condición que voy a tener esta misma variable nat que evalué anteriormente, pero ahora voy a determinar si es un valor par o impar. Entonces, con esto, yo voy a tener un código que diga es un número par positivo, si se dan cuenta, porque tengo mis dos condiciones. Por eso decidí ponerle así. Vamos a hacerlo con código y con esto termino. Voy a poner entonces, crear una variable llamada nat. Nat, ¿vale? Como le puse nat como abreviatura de natural. Lo que suelo hacer, digo, esto lo hago como un tip, se los menciono como un tip. Lo que suelo hacer para nombrar mis variables es escribir, les digo, 3 letras normalmente, porque se dan cuenta que casi todas tienen 3 letras, menos la de Juan, hacer un ejemplo. Todas tienen casi 3 letras y normalmente son como abreviaturas de algo. Por ejemplo, esto de Beck
a mí me gusta abreviarlo para vector. Esto de var me gusta abreviarlo para variable, num para número, nec para negativo, cal para calificación, y ahorita la de nat para natural, un valor natural. Se me ocurre nada más, ¿no? Entonces voy a seleccionar, ya cerrando ese paréntesis, ese tipo. Voy a escribir la variable nat, voy a escribir el operador de asignación. Yo voy a escribir un número que a propósito sea positivo y sea par. En este caso, el 10. ¿Vale? Voy a irme abajo, voy a escribir ahora la condicional. Voy a poner condicional if anidada. Y voy a escribir lo que escribí aquí arribita. La primera condición con la palabra if, presiono tab, selecciono y voy a evaluar la primera condición. ¿Cuál será mi primera condición? Que la variable nat sea mayor a 0. Voy a ejecutar mi variable nada más para tenerla aquí en mi ambiente R. Voy a ejecutar esta parte del paréntesis, de los paréntesis, para ver qué valor lógico tiene y hay un verdadero. Se está cumpliendo. Voy a irme a la parte de abajo para escribir un código y voy a escribir de nuevo la palabra if. Escribo if, presiono tab, selecciono esta parte, este if, pues, y voy a evaluar mi siguiente condición. ¿Cuál es mi siguiente condición? Determinar si es un valor o un número par. Entonces voy a escribir la variable nat, escribo el operador de residuo, que son los dos símbolos de porcentaje, escribo el número 2 y después la igualdad a 0. Voy a seleccionar este código también del paréntesis, lo ejecuto y obtengo también un valor de verdadero. Esto lo hago simplemente para que vean que estoy obteniendo un verdadero en la primera condición y un verdadero en la segunda condición. Ya me voy entonces abajo, esta parte de aquí importante, esta parte donde voy a escribir mi código corresponde a la última condicional que estoy escribiendo. No corresponde como tal a esta parte, a la primera, porque este código de aquí es todo esto. Este código que voy a escribir, que ahorita va a ser con la función print, les muestro, que corresponde con este último condicional, ¿vale? Entonces voy a escribir la palabra print, la función print, y voy a escribir, entre comillas, es un número par positivo. Lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. Y lo que me va a mostrar es justamente ese código, es un número par positivo. Ahora, ya para terminar, en este minuto que me queda, ¿qué pasa en el caso de que una de estas condiciones no se cumpla? Si una de estas condiciones no se cumple, se va a salir automáticamente del código. ¿Por qué? Voy a escribir o voy a sobreescribir aquí el número 10. Le voy a poner el número que sea 3. ¿Por qué? Yo sé que es un valor positivo, porque si yo ejecuto esta línea otra vez, la 139, la selecciono, le doy en round de nuevo, se sobreescriba, voy a seleccionar esta misma condición, la primera, le doy en run y tengo el valor lógico de verdadero. Pero cuando yo evalúo la siguiente, para ver qué es lo que tiene dentro, hay un falso. Si yo selecciono otra vez todo esto y le doy en run, no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque esta condición ya no se cumplió. Y al momento de que no se cumpla, ya no se va a mostrar mi bloque de código. Lo mismo va a pasar con la siguiente. Si yo tuviera un valor negativo, en este caso, 10 negativo, le voy a dar en run, selecciono, run, se sobrescribió, voy a ejecutar esta condición, me va a dar un valor de falso porque no es mayor a 0, es menor a 0, voy a ejecutar la siguiente, me va a dar verdadero porque también es un número par, pero negativo, y si yo selecciono todo esto y lo ejecuto, tampoco se va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque en este caso tengo una parte que es negativa. Automáticamente en el momento en el que la primera condición sea negativa, todo lo demás ya no se va a evaluar. Ni siquiera R se va a tomar la molestia de tratar de evaluar lo siguiente y poder verificar cuál era el código que posiblemente se iba a mostrar. Ya no lo hace. Simplemente con que esto no se cumpla la primera, se sale de toda esta llave y listo, termina el código. Así es como funcionan estas condicionales. Y esto es lo que les decía. Las dos tienen que cumplirse para que se muestre el código. Si una de ellas es falsa, no se ejecuta. Si la otra es falsa también, no importa cuál de ellas es falsa. ¿Por qué? Porque los condicionales if-else, los condicionales if anidados tienen que cumplirse todas las condiciones. Pueden tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, miles de if anidados, y si todos son verdaderos, perfecto, se ejecuta su código. Pero con que uno de esos if anidados, aunque sean 1000 if, uno de ellos no se cumpla, si uno de ellos me da falso, todo su código
se detiene y ya no se ejecuta, ¿vale? Entonces, si las dos son falsas, pues evidentemente no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque con que la primera sea falsa, las demás ni siquiera se van a evaluar. Ya no se va a tomar la molestia R, les decía, en evaluar lo demás. Y listo. Así es como funciona un if anidado. La siguiente sesión ya, termino aquí ya. En la siguiente sesión vamos a ver un poquito más a profundidad cómo funciona el if anidado para entenderlo un poco más, utilizando esto que les decía, ¿no? Las llaves, que básicamente es como tener una llave, los valores verdaderos son las llaves que me permiten abrir los candados uno por uno para que se ejecute el código. En caso de que tenga la primera condición como falsa, todos los candados se van a cerrar y no voy a tener mi código. O una de ellas con que sea falsa y la primera sea verdadera, pues lo demás se va a cerrar y ya no se va a evaluar. Y de esa manera vamos a terminar viendo un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Donde tengo diferentes variables, ya tengo 3, 4 variables aquí, T, E, P, una que se llama CALF, y tengo un if anidado. Entonces ya les estaría mostrando también esta forma, porque vean aquí como que se está formando un triangulito, un triángulo. Esto es muy importante. Esto es muy importante que se forme. Ya les estaré mostrando, ¿vale? Y un ejemplo para ver si un estudiante reprueba o no, ¿no? Tiene puntos extra. Les digo, podemos aplicarlo para cualquier cosa. Muy bien. Entonces, con esto finalizo la sesión. Voy a detener la grabación, perdón, la pantalla. Así no me alcanzo a ver ahí, ya está un poquito oscuro. Y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, o todo bien. Cualquier comentario que tengan, igual. Yo tengo una pregunta. Ujú. Por ejemplo, para el if anidado, o sea, por ejemplo, ¿podríamos imprimir después de cada if? O, bueno, o sea, como para darnos una idea de, digamos, dónde llegaría a no cumplirse y detenerlo, o solamente ya hasta el último if es donde se imprimiría, digamos, la información. Muy buena pregunta. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer eso, justamente. Fíjate, es más, nada más les muestro así rápido el ejemplo. Ay, se ve mucha luz en la pantalla. A ver, les muestro aquí, fíjense, en esta parte. Vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Entonces, voy a poner lo siguiente. Voy a poner después de esta llave un print, una función print que me diga primer if, nada más. Le voy a poner. Y voy a poner otra que diga print segundo if, segundo if. Entonces, voy a tener en este caso, voy a poner una variable que sea un valor positivo, en este caso el 3, pero que no sea par, ¿vale? Para que no se imprima la siguiente parte. Voy a ejecutar mi variable NAT, voy en este caso a ejecutar mi código y lo que se va a mostrar es primer if nada más. Entonces, justamente respondiendo a la pregunta, sí puedes imprimir entre cada if. Eso también es algo muy ventajoso. Tú puedes tener un control de cierta manera de qué if se está ejecutando también aquí y se muestra un mensaje acá. Eso lo puedes hacer con diferentes ifs si tú tienes, ¿no? Si tienes 1000, no, no, es muy exagerado tener 1000 ifs. Tener, no sé, 5 ifs es lo máximo. Lo máximo que he llegado a tener son 7, 8 if anidados. Puedes poner en cada uno de esos if un mensaje para que te diga primer if, segundo if, tercer if, o un mensaje que tú decidas poner para que veas hasta dónde llegó. Entonces, igual les estaré mostrando más adelante una función que se llama message, esta función, message, que te permite generar un mensaje, digamos, como diagnóstico, ¿no? Le voy a poner, este es un mensaje. Voy a seleccionarlo, lo voy a ejecutar, y lo que se muestra es esto. Vean, no es un error, porque se está mostrando en rojo. Los errores normalmente se mostraban en rojo, ¿no? Aquí está, error en rojo. Pero en este caso la función message lo que me permite es darme un mensaje que se muestre en la pantalla y que me diga, está pasando esto con tu código. Esta función es la verdad, muy útil porque te permite tener este control como tal que les mencionaba, sobre qué if se está ejecutando. Esa es una opción. Un código más complejo también puedes tener esta parte. Incluso puedes tener mensajes de advertencia. Hay uno que le llaman warning, creo. A ver si era este. No, creo que ese no era. A ver, esta es una advertencia. A ver, creo que esta ni era, ¿eh? A ver si no le genera error. Ah, no, sí, sí, esta es una advertencia, ¿no? Y me genera justamente la palabra warning message. Esta es una advertencia. Entonces, vean, y conociendo todo este tipo de funciones, vamos a poder generar códigos muchísimo más legibles y la verdad muy poderosos al momento de resolver algún problema. Entonces, justo ese tipo de cuestiones se pueden hacer.
¿vale? Ya se las Vale, estaremos gracias. dando igual más adelante. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ya no hay ninguna otra duda, otra pregunta. ¿Todo bien, Aranza? Sí, todo bien. Ok, vale, vale. Muy bien, entonces voy a detener la grabación